Existen varios tipos de funciones, llamadas las funciones especiales, que se representan f de x igual a y. Como acá observamos, la función constante, como su propio nombre lo dice, es una función que no va a variar, va a permanecer constante. Si nosotros sabemos que f de x es igual a y, simplemente vamos a escribir constante como y igual a c, donde indicamos acá que c es una constante. Como sabemos, toda gráfica tiene su dominio y su rango. Su dominio eran todas las x que pertenecen a la recta real x, donde está definida la gráfica. Y el rango son todas las y que pertenecen a la recta real y mayúscula, en donde está definida la gráfica. Para este caso de la función constante, su gráfica, supongamos que la letra c, y es igual a c, esté por acá, donde acá ponemos c, y sería esa recta que está ahí. El dominio de f de x, que es igual a y, o sea, ponemos acá dominio de la función, va a ser igual. Todas las x serían los reales. Y todas las y ya no se considerarían todas, sino simplemente la y donde es igual a c. O sea que su rango de la función simplemente va a ser igual a la letra c. No hay nada más. La función identidad. La función identidad sería y igual a x, donde x pertenece a todos los reales. Si y es igual a x, entonces sería una recta, pero una recta, si nosotros tabulamos, si acá es 1, acá también sería 1. Si acá es 2, acá también sería 2. Y así al infinito. Entonces el punto 1, 1, el punto 2, 2, también acá negativos. Entonces la gráfica de y va a ser igual a x, la gráfica de amarillo. El dominio de la función, en este caso serían todas las x. Como la recta real son todos los reales, el dominio sería reales. Y el rango de la función, todas las y, como observamos, al infinito todos son reales. La función afín. La función identidad es un caso particular de la función afín. Entonces la función afín es una función más generalizada. Sería del tipo y igual a ax más b. Igual decimos x pertenece en este caso a los reales. El a sería la pendiente, de la recta, o sea, la variación de los y con respecto a los x. Y el b sería el intersecto con el eje y, porque nosotros si al reemplazar el x por 0 estamos en la recta y, entonces nos quedaría simplemente el punto b. Si nosotros graficamos esa función, no necesariamente pasa por el origen. Supongamos que sea esta función que tenemos ahí. Aquí indicamos y igual a ax más b. Entonces, el punto b, nosotros decimos que es el intersecto con el eje y. El intersecto con el eje y de la gráfica amarilla sería en este punto. Entonces, ese punto sería el punto b. Y la pendiente es la variación de las y con respecto a las x. O sea, la pendiente sería la variación de los y sobre la variación de los x. Entonces decimos variación de y entre variación de x va a ser igual a la pendiente, que en este caso es a. Función valor absoluto. La función valor absoluto se representa y igual a valor absoluto de x.
en donde decimos que el x pertenece a los reales. ¿Qué más sucede en el valor absoluto? Nosotros tenemos acá valor absoluto de x, decimos que lo que está dentro va a ser positivo cuando las x van a ser mayor o igual que 0. Y lo que está dentro es negativo, o sea, menos x, cuando las x van a ser menores que 0. Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Para x mayores o iguales que 0 que tenemos de acá hacia la derecha, nos va a dar la identidad y igual a x. Nosotros ya sabemos la función identidad, cómo se grafica. Sería toda esta recta, pero empezando desde 0 a la derecha. O sea, esta parte de la función sería lo que tenemos acá. Y la otra parte va a dar menos x cuando los x son menores que 0. O sea, desde 0 a la izquierda va a ser la identidad, pero de forma opuesta. O sea, sería esta rama que se observa ahí. Indicamos, acá y va a ser igual a valor absoluto de x. Entonces, el dominio de la función, el dominio de f, va a ser igual, si nosotros observamos ahí, las x serían todos los reales. Y las y simplemente se toma desde 0 hacia arriba. Acá el rango de la función sería 0 cerrado hasta más infinito abierto. Función raíz cuadrada. Esa función se representa como y igual a raíz de x. Existe la función par para números mayores o iguales que 0. No existe para números negativos. Acá indicamos que el x va a ser mayor o igual que 0 cuando la raíz es par. Igual, graficando, ¿cómo tendríamos acá? Si nosotros tabulamos, para el valor 0 nos va a dar 0. Para el valor 1 nos va a dar 1. Acá tenemos 1 en x, 1 en y. Para el valor 4 en y me va a dar 2. 1, 2, 3, 4. Para 4 acá, y me va a dar 2. O sea, que tendría este punto de acá. Para el valor 9 me va a dar 3. Y uniendo esos puntos, la gráfica me queda de esa manera. Ahí indicamos que y va a ser igual a raíz de x. El dominio de la función, si nosotros observamos, los x están definidos desde 0 a la derecha. Entonces decimos, dominio de f van a ser los puntos que toman desde 0 cerrado hasta más infinito abierto. Y el rango viene a ser desde el 0 hasta el más infinito en y. El rango de f va a ser igual 0 cerrado hasta más infinito abierto. La función raíz cúbica, esa función se representa como y igual a raíz cúbica de x. A diferencia de la raíz cuadrada, que acepta en dentro de la variable independiente valores mayores o iguales que 0, en la función raíz cúbica, aparte de aceptar valores positivos, de aceptar el 0, también acepta valores negativos. Entonces acá el x con normalidad podemos decir que pertenece a los reales. Esa gráfica, ¿cómo sería? Si nosotros tabulamos, para x0 y me va a dar 0. Para x1 y me va a dar 1. Para x1 y me va a dar 1. Tengo ese punto de ahí. Para x8 y me va a dar 2. 8 sería un valor por acá y me va a dar 2. Ya tengo esos dos puntos. Para x-1 y me va a dar menos 1. x-1 por acá y menos 1 me va a dar ese punto. Igual, para x-8 me va a dar y igual a menos 2. Para x-8 y me va a dar menos 2. O sea que tendría este punto de acá. Y si nosotros unimos, entonces la gráfica nos quedaría de esa manera. Y acá indicamos que y va a ser igual a raíz cúbica de x. Aquí vemos el dominio de la función sería
todas las X donde está definida la gráfica, que serían todos los reales. O sea, dominio de F va a ser igual a R. Y el rango de F también serían todas las Y donde está definida la gráfica, serían todos los reales. Rango de F va a ser igual a R. Tenemos también la función polinomial. Como su propio nombre lo indica, es un polinomio. Nosotros sabemos que el polinomio es f de x igual a y, donde empieza desde un término independiente y demás constantes. Acá tenemos a1 de x, así sucesivamente, hasta an x a la n, donde se exige que a sub n tiene que ser diferente de 0 para que exista el polinomio de orden n. Y además, las demás constantes, que serían el a sub 0, el a sub 1, hasta el an menos 1, son constantes. ¿Qué más podemos decir del polinomio? Que existen, acá también el n debe de pertenecer a los naturales. El n pertenece a los naturales. El n podría ser 0, si nosotros acá tendríamos el término a sub 0, x a la 0 me da 1, tendríamos simplemente el término a sub 0, que sería la función constante. O sea, la función polinómica es una función general, porque si también queremos hallar la función identidad, haríamos que este término sea 0, esto 0, y nos quedaría el a sub 1 igual a 1, y simplemente nos queda el x. También, para la función afín de la forma ax más b, acá tenemos esta forma hasta el x, hasta el grado 1, tenemos ya lo que es la función afín, o la recta. Entonces todos estos términos serían ceros. Para la función cuadrática, que la vamos a ver más adelante, acá, y para la función cúbica se generan de la función polinómica. O sea, si en la función polinómica la restringimos, decimos que y sea igual simplemente a sub 2 x al cuadrado, y los demás términos se hacen 0. Y también si acá exigimos que a sub 2 sea igual a 1, siendo a sub 2 igual a 1, entonces nos queda y igual a x al cuadrado. ¿Cómo se grafica esa función? Tabulamos. Para x0 nos queda 0. Para x1 nos queda y igual a 1. x1, y igual a 1. Para x2, y igual a 4. Unimos esos puntos. También para x menos 1 me va a quedar el punto 1. Para x menos 2 el punto 4. Serían esas dos ramas que observamos ahí. Eso sería la función y igual a x al cuadrado. Si nosotros queremos hallar su dominio, serían todos los reales. Dominio de f va a ser igual a todos los reales. Y el rango de la función está definida en el eje y desde 0 a más infinito. Entonces acá ponemos 0 cerrado hasta más infinito abierto. Y para la función cúbica también se genera de la función polinómica. En este caso todos los términos los hacemos 0 excepto a y igual a sub 3 x al cubo. Si a sub 3 es igual a 1, entonces y, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente x al cubo. Y para esa función tabulamos. Cuando x vale 1, y va a valer 1. Cuando x vale 1, y va a valer 1. Cuando x vale 2, y va a valer 8. Cuando x vale 2, y va a valer un número elevado, o sea que sería 8. Cuando x vale menos 1, y va a valer menos 1. Por acá tenemos x menos 1, acá y menos 1. Tenemos ese punto. Para x igual a menos 2 tenemos y igual a menos 8. Para x menos 2, y igual a menos 8. Sería un punto por ahí. Entonces, si nosotros unimos esos puntos, nos queda esa gráfica de amarillo. Indicamos que esa gráfica
sería y igual a x al cubo. El dominio de la función cúbica, todos los x donde está definida la gráfica serían todos los reales. Dominio de f va a ser igual a los reales. Y el rango de la función, los y donde está definida la gráfica, también serían todos los reales. También existen traslaciones de la función cuadrática, de la función cúbica o de cualquier otra función. Similarmente, nosotros vamos a analizar para la función cuadrática y esa va la misma idea funcional para cualquier tipo de función. Pues, la función cuadrática es la función y igual a x al cuadrado. Si nosotros queremos hacer traslaciones a través del eje x, podríamos suponer, si es que y en este caso va a valer x más 1 al cuadrado, entonces estamos haciendo una traslación a partir del eje x. Otro tipo de traslación podría ser y igual a x, en vez de más 1, acá sería menos 1 al cuadrado. Acá la suma de un número dentro del x, estamos diciendo que la gráfica se va a trasladar una unidad a la izquierda de la original. Y acá, cuando restamos un número, decimos que la gráfica se va a trasladar en una unidad a la derecha de la gráfica original. La gráfica original, como ya la hemos visto, es la gráfica que al tabular 0 y 0 me da 0, acá 1, 1, acá menos 1 también me da 1, en 2 y en menos 2 me da el valor de 4. La gráfica original es la que observamos de amarillo. Esa sería la gráfica y igual a x al cuadrado. Si nosotros queremos graficar y igual a x más 1 y todo elevado al cuadrado, hacemos lo mismo, tabulamos. Por ejemplo, decimos, cuando x vale 0, nos quedaría y igual a 1 al cuadrado, o sea queda 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y va a valer 1. Tenemos ese punto ahí. Cuando x vale menos 1, y va a valer 0. Cuando x vale menos 1, y va a valer 0. Tenemos el otro punto que está ahí. Cuando x vale menos 2, sería menos 2 más 1, menos 1 al cuadrado, 1, y va a valer 1. Cuando x vale menos 2, y va a valer 1, que sería ese punto de ahí. Si nosotros unimos, nos quedaría esa gráfica de azul. Ahí indicamos que esa gráfica es y igual a x más 1 al cuadrado. Entonces, como bien dijimos, la gráfica se va a trasladar una unidad a la izquierda de la original. Si la original es de color amarillo, la gráfica de azul se ha trasladado en una unidad a la izquierda de la original. Grafiquemos el otro tipo de traslación, que es a la derecha de la original. Si es que x vale 0, y va a quedar menos 1 al cuadrado vale 1. Cuando x es 0, y va a quedar 1, el punto que observamos ahí. Cuando x vale 1, sería 1 menos 1, 0 al cuadrado 0. Cuando x vale 1, y va a valer 0. Ubicamos ese punto de ahí. Cuando x vale 2, me queda 2 menos 1, 1 al cuadrado 1. Cuando x vale 2, acá me queda 1. Y unimos esos tres puntos, nos quedaría la siguiente gráfica que se observa ahí. Indicamos. Inclusive lo podemos hacer de otro color para no confundirse. Indicamos, esa gráfica sería y igual a x menos 1 al cuadrado. Y efectivamente nos hemos trasladado una unidad a la derecha de la original. Si la original era de color amarillo, la gráfica de rojo se ha trasladado una unidad a la derecha. Igual sucede para las traslaciones en el eje Y, pero en este caso la modificación no se va a hacer dentro de la variable x, sino sumándole o restándole y. O sea, si la original es y igual a x al cuadrado, un tipo de traslación podría ser x al cuadrado
más 1. Y el otro tipo de traslación podría ser y igual a x al cuadrado menos 1. Acá estamos diciendo que la gráfica x al cuadrado más 1 se va a trasladar una unidad hacia arriba en el eje y con respecto a la original, a la cuadrática. O sea, hacia arriba. Y esta gráfica y igual a x al cuadrado menos 1 se va a trasladar una unidad hacia abajo de la original, que es la cuadrática. Indicamos hacia abajo. La original la tenemos graficada ahí. Si nosotros tabulamos para este tipo de gráfica x al cuadrado más 1, cuando x vale 0 ya va a valer 1. Cuando x vale 0 ya va a valer 1. Tenemos ahí ese punto. Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, sería 1 más 1, 2. Ya va a valer 2. Ese punto que está acá. Cuando x vale 1, igual, 1 más 1, 2. Ya va a valer 2. Lo tenemos por ahí. Y entonces unimos esos tres puntos. Cuando x valía 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Si unimos esos puntos, nos quedaría esa gráfica. La indicamos. Esa gráfica va a ser igual a y x al cuadrado más 1. Efectivamente, nos hemos trasladado una unidad hacia arriba de la original, que era la amarilla. Y para la otra gráfica tabulamos. Cuando x vale 0, y va a valer menos 1. Cuando x vale 0, y va a valer menos 1. Ubicamos este punto que está ahí. Cuando x vale menos 1 y 1, y nos va a quedar 0. Cuando x vale menos 1 y 1, y nos va a quedar 0. Entonces ya tenemos esos tres puntos. Ahora los unimos de color rojo. Nos quedaría la gráfica que queda ahí. Indicamos, esa gráfica sería y igual a x al cuadrado menos 1. Y efectivamente nos hemos trasladado una unidad hacia abajo de la original. Si la original era la amarilla, la traslación en la gráfica de color rojo. Esa misma idea funciona ya sea para la función cuadrática, para la función cúbica y diferentes tipos de funciones, en general polinomiales. Otro tipo de función es la función racional. Su forma es f de x es igual a y. Si es racional, estamos hablando que es un cociente. Ese cociente sería el cociente de dos polinomios. Si acá arriba consideramos un polinomio de grado m, sería de la siguiente forma. A sub 0 más a sub 1 x hasta a sub n x sub n. Y si en el denominador consideramos un polinomio de grado m, nos quedaría de esta forma: b sub 0 más b sub 1, acá sería x más b sub n, x sub m. En la función polinomial, el n era que pertenecía a los números naturales, incluido el 0. ¿Para qué? Porque si empieza de a sub 0, cuando n valía 0, nos quedaría a sub 0, x elevado a la 0, que en este caso sería 1, y nos quedaría el término a sub 0. Entonces acá podemos decir que n pertenece a los naturales, incluido el 0. Pero el m no necesariamente pertenece a los naturales con el 0, sino simplemente el m va a pertenecer a los naturales. Y aquí ya no le agregamos el 0, porque si le agregaríamos el 0, acá nos quedaría b sub 0, x a la 0. Este se vuelve 1 y nos quedaría b sub 0. Sería sobre 1. Y todo polinomio dividido entre 1 ya no tendría sentido, porque vendría a ser simplemente el numerador. En cambio, si es que acá el m vale desde 1, 2, 3, así sucesivamente, siempre obtendríamos estos dos valores. Y ahí ya modificaríamos, por ejemplo, el b sub 0 que valga 0 y el b sub 1, 1, entonces nos queda sobre x. Ahí ya estamos hablando de una función racional. ¿Qué más podemos decir de esta función? Igual que el anterior, que el a sub 0, el a sub 1 hasta el a sub n, y también el b sub 0,
el b sub 1 hasta el b sub m son constantes que pertenecen a los reales. ¿Qué más se exige en el polinomio? Para que exista el grado n y m, el a sub n y el b sub m, los dos tienen que ser diferentes de 0. Ahí indicamos que el a sub n y b sub m, los dos tienen que ser diferentes de 0 para que existan los grados. Entonces, después de aclarar eso, podemos indicar que el dominio de la función vendría a ser todos los x que pertenecen a los reales, tal que si acá nosotros toda esta expresión lo representamos simplemente por p sub x y el denominador por q sub x, acá también el x, como estamos hablando de los números reales, decimos que el x pertenece a los reales. Entonces, el dominio de la función son todos los x que pertenecen a los reales, tal que el polinomio q de x, ¿qué tiene que suceder con ese polinomio? Q de x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque en matemática no está definida la función, o mejor dicho, la división por 0. No está definido eso. Por eso se exige que el polinomio del denominador sea diferente de 0. Bajo ese criterio tenemos que el dominio de la función va a ser igual a todos los x que pertenecen a los reales menos los x que pertenecen a los reales, y además tiene que suceder que q de x es igual a 0. O sea, el dominio de la función serían todos los reales, pero le vamos a quitar los x que pertenecen a los reales y que esos sean iguales a 0. O sea, los puntos que indeterminan la división, esos los vamos a quitar de todos los reales. Vendría a ser entonces ese el dominio de nuestra función. ¿Qué más podemos hallar de la función racional? Podemos decir también que la función racional tiene distintas, ¿cómo se puede decir?, formas de representar. Si es que acá el numerador p de x lo hacemos igual a 1, decimos acá, si es que p de x vale 1 y q de x, en este caso, que todos estos valgan 0 y simplemente el x sub m se mantenga y el b sub m valga 1, entonces que q de x valga x sub m, el polinomio de la función racional entonces se reduce a y igual 1 sobre x a la m. Como m pertenecen a los naturales están formados por números pares e impares. Entonces, de este polinomio que hemos considerado ahí, vamos a hacer dos tipos de casos, dos tipos de análisis. En el primer análisis decimos, si es que m es impar, ¿qué pasaría? Si es que m es impar. Y para el otro caso sería, si es que ya analizamos con impar, sería para par. Si es que m es par. M impar, simplemente basta al m reemplazarlo por 1. Entonces, el análisis para la función y igual a 1 sobre x se va a comportar de la misma manera para 1 sobre x al cubo, para 1 sobre x a la quinta, para 1 sobre x a la séptima, va a tener el mismo comportamiento. Y para m par, basta simplemente analizar para m igual a 2, el polinomio nos quedaría y igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces,
los demás tipos de funciones racionales como 1 sobre x a la cuarta, 1 sobre x a la sexta, 1 sobre x a la octava, van a tener el mismo comportamiento de la función racional y igual a 1 sobre x al cuadrado. Para el primer caso tabulemos. Si es que x vale 0, no existe la división por 0. Entonces en 0, en el punto 0, va a haber una asíntota. Una asíntota es donde la gráfica nunca lo va a cortar. En esa recta nunca lo va a cortar. Simplemente se va a acercar, pero no lo va a cortar. O sea, en x igual a 0, que vendría a ser, en otras palabras, el eje y, en esa recta la gráfica nunca va a cortar. Se va a acercar, sí. Cuando x vale 1, ¿qué nos queda? Y igual a 1. Cuando x vale 1, y nos va a quedar 1. Tenemos ese punto de ahí. Cuando x vale menos 1, y va a valer menos 1 también. Cuando x vale 1, y también va a valer menos 1. Que tenemos el otro punto que está ahí. Y así vamos tabulando para x igual a 2. ¿Qué pasaría? Un medio. O sea, y vendría a ser este punto. Cuando x vale menos 2, sería menos 0.5. O sea, tenemos ese punto que está ahí. También, si es que x lo hacemos tender a un número grande al infinito, cuando x es un número bien grande, la división va a quedar un número bien pequeño. O sea, unimos esos dos puntos y al infinito en x, que no va a cortar al eje x, sino se va a acercar la gráfica al eje x casi a 0. Y cuando x vale 0, un número bien pequeño, el y me va a quedar un número bien grande. O sea, sería por acá, que se va a acercar a y, pero nunca lo va a cortar. De igual manera, cuando x es un número pequeño en los negativos, va a quedar un número bien grande, pero negativo. O sea, unimos esos dos puntos que tenemos ahí, y la gráfica se va a acercar al 0, pero no lo va a cortar. Y cuando x es un número bien grande, negativo, se va a acercar a 0, negativo, pero como el 0 no tiene signo, simplemente se acerca al 0, pero por esta parte. Entonces, esta gráfica que tiene dos ramas, que sería la que se observa acá y la que se observa acá, y amarillo, vendría a ser la función, ahí lo indicamos, de color verde. Estas dos ramas vendría a ser la función y igual a 1 sobre x. Si queremos hallar el dominio de esa función, indicamos dominio de f va a ser igual a quién. Si nosotros vemos en el x qué valores acepta todos los reales, pero le está quitando el x igual a 0. O sea, el dominio serían todos los reales menos el punto 0. Y para el rango de la función, de igual manera, está aceptando todos los reales, pero le estamos quitando el 0. O sea, acá sería reales menos el 0. Para el otro caso, tenemos y igual a 1 sobre x al cuadrado. Igual, tabulamos. La asíntota de igual forma va a ser en x igual a 0, porque no existe división por 0. Entonces acá la gráfica nunca va a cortar en este eje y. Acá tenemos 0. Cuando x vale 1 y menos 1, nos va a quedar y1. O sea, x menos 1 por acá y x1 por acá, y me va a quedar 1. Tenemos esos dos puntos. Cuando x tiende a un número bien grande, positivo, el resultado me va a dar y casi 0. Se acerca al 0, o sea, vendría a ser así. Y cuando x es 0, un número bien pequeño, ya me va a quedar un número bien grande. O sea, me queda algo así. También, cuando x va a tender a un número infinito, pero por la izquierda del 0, el resultado me va a quedar que se aproxima a y0. O sea, algo así. Y cuando x se tiende a 0 por la izquierda, me va a quedar un número bien grande, que sería algo así. Le indicamos que sería
esas dos ramas y igual a 1 sobre x al cuadrado. El dominio de la función está bien claro que serían todos los reales, pero le quitamos el punto 0. Serían los reales menos el 0. Y para el rango de la función vendría a ser desde 0 abierto al más infinito abierto. O sea, 0 abierto hasta el más infinito abierto. Otros casos de la función racional podría ser del tipo y igual a 1 sobre x a la m y acá le sumamos el valor de 1. Y esto es parecido a las traslaciones que hicimos en la función cuadrática, ¿verdad? Entonces acá analizamos dos casos. Decimos cuando m es impar y para el otro caso cuando m es par. Cuando m es impar, basta analizar la función y igual a 1 sobre 1 más x. Y entonces el comportamiento de las otras funciones, cuando m vale 3, 5, 7 y así sucesivamente, van a ser parecidos. Y para el caso de m par, basta analizar la función, en este caso sería y igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y en este caso entonces, para el caso 3, la función vendría a ser y igual a 1 sobre 1 más x. Tabulamos. Cuando x vale 0, ¿qué pasaría con y? Reemplazamos. 1 sobre 1 nos queda 1, y vale 1. Cuando x vale menos 1, ahí menos 1 más 1 nos da 0. El denominador es 0, o sea, no se acepta la división por 0 en matemática. Entonces, en x igual a menos 1 existe una asíntota. En x menos 1 está la asíntota en la cual la gráfica no va a cortar en esta recta. Cuando x vale entonces menos 1, va a quedar infinito. Cuando x vale, en este caso, menos 2, nos está quedando 1 sobre menos 1, menos 1. Cuando x vale menos 2, y nos está quedando menos 1. O sea, ese punto que observamos ahí. Cuando a x lo hacemos tender desde 0 hacia la derecha al más infinito, el y se está acercando a 0. Y como pertenece a este punto, la gráfica sería algo así. Y cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, nos está quedando un valor que tiende a 0, pero más infinito, o sea, algo así, donde no corta la asíntota. Y para el otro caso, como ya tenemos este punto, lo hacemos tender a x por la derecha de menos 2. Entonces, ¿qué nos quedaría la gráfica? Si acá vale, por ejemplo, menos 1, nos queda sobre 0, un número infinito. Nos quedaría algo así, donde no corta la asíntota. Y si a x lo hacemos tender a menos 2 por la izquierda, nos está quedando el infinito, o sea, un número bastante pequeño, que se acerca a 0. Entonces, indicamos que esas dos ramas serían de la función y igual a 1 sobre 1 más x. Entonces, con respecto a la función y igual a 1 sobre x, veíamos que las dos ramas tenían una asíntota en x igual a 0, o sea, en la recta y. Pero en este caso, como lo hemos trasladado a x una unidad a la izquierda de la original, entonces la nueva asíntota sería en x menos 1. Y si nosotros queremos hallar acá el dominio de la función, vendrían a ser todos los reales, pero le quitamos el punto menos 1. O sea, ponemos acá r menos el menos 1. Y para el rango de esta función, vendrían a ser todos los reales, pero le quitamos
el punto y igual a 0. Para el otro caso, cuando m es par, nos quedaría de la forma y igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Aquí ya no hay asíntota, porque acá nunca va a ser 0 el denominador, ya que si x vale 0, siempre nos va a quedar 1. Por más que queremos intentar indeterminar la función, nunca vamos a hallar asíntotas. En este caso simplemente vamos a tabular. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 0, y me va a quedar 1. Este punto que observamos ahí. Cuando x vale 1, nos está quedando un medio, o sea 0.5. Cuando x vale 1, nos está quedando 0.5, el punto que se observa ahí. Cuando x vale menos 1, de la misma manera nos está quedando 0.5. Entonces, tenemos tres puntos, los unimos. ¿Y qué más? Si es que x lo hacemos tender al más infinito, desde 1 hacia la derecha nos quedaría un número 1 sobre algo bien grande, que sería el y, el resultado de un número bien pequeño. Y si a x lo hacemos tender desde menos 1 a la izquierda, también 1 sobre un número bien grande, eso se está acercando, y como está el cuadrado acá, se está acercando al 0, o sea, nos quedaría la otra rama por acá. Esa gráfica que observamos ahí sería y igual a 1 sobre 1 más x elevado al cuadrado. Esta gráfica también se le conoce como la campana de Gauss, y se ve bastante este tipo de gráficas en lo que es la parte de estadística. Para analizar el dominio de la función, decimos que en este caso no hay asíntotas, entonces los x serían todos los reales. Y el rango de la función vendría a ser desde 0 abierto hasta el 1. Sería desde el 0 abierto hasta el 1 cerrado. Otro tipo de función que tenemos es la función signo. Como su propio nombre lo indica, esa función nos da un signo negativo, el 0 que no tiene signo, o el signo positivo. Entonces, ¿cómo se define aquella función? La función es del tipo y igual a signo de x. ¿Qué más podemos decir del signo de x? Signo de x me da tres valores. Me da 1, 0 y menos 1. ¿En qué casos me da 1? Cuando x es mayor que 0. ¿En qué casos me da 0? Cuando x es igual a 0. ¿Y en qué casos me da menos 1? Cuando x es menor que 0. Entonces, tabulemos. Para valores de x mayores que 0 me da y igual a 1. O sea, la gráfica me quedaría abierto acá y trazamos una recta para x mayores que 0. La gráfica continúa hacia la derecha. Cuando x vale 0, y vale 0. O sea, acá dibujamos un punto, pero cerrado, que está cogiendo a la gráfica. Y cuando x vale menores que 0 valores, el y me está quedando menos 1. Y me queda menos 1 cuando los x son menores que 0. Entonces, el dominio de aquella función, dominio de f, va a ser igual a ¿quién? Por acá está cogiendo todos los valores negativos. Entre abierto y cerrado, la unión sería el cerrado, también coge el 0 y los números positivos. No es más que otra cosa que todos los reales, el dominio. Y el rango de la función simplemente acepta tres valores en y. El menos 1, el 0 y el 1. Entonces acá serían solamente tres puntos, el menos 1, el 0 y el 1. Función máximo entero. Esa función se representa como y igual. Tenemos esa notación de x. Decimos ahí que el máximo entero de x va a ser igual a n.
donde n pertenece en este caso a los enteros. Los enteros serían los negativos, incluido el 0 y los positivos, o sea, naturales, el 0 y los naturales negativos. ¿Qué más se cumple en el valor de máximo entero? Que el x está entre el n y el n más 1. Toman los valores de la izquierda de n. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros queremos decir el máximo entero de 2.8, eso va a ser igual a un número n que pertenece a los enteros. Entonces, ese x, que sería 2.8, va a variar entre un n y un n más 1. Si es que el máximo entero de 2.8, como su propio nombre lo indica, ¿cuál es el redondeo de 2.8 para llegar a un entero 0? Y entre 2 más 1, 3. Entonces, sí se cumple la desigualdad. El 2.8 varía entre 2 y entre 3. Y el máximo entero siempre sería el valor de la izquierda, que sería el 2. Entonces, eso sería para números positivos. Pero para números negativos, por ejemplo, el máximo entero de menos 1.5, el que está a la izquierda, el entero negativo que está a la izquierda del menos 1.5 sería el menos 2. Y así se pueden dar diferentes tipos de ejemplos para máximo entero. ¿Cómo sería su gráfica? De igual manera vamos a tabular. Entonces, cuando el x varía entre 0 y 0 más 1, o sea, entre 0 y 1, el resultado va a ser 1. Si es que el x varía, ¿cómo graficamos los puntos acá? Si es que x varía entre 0 y 1, el máximo entero siempre es el de la izquierda. Los valores entre 0 y 1, el de la izquierda sería el 0. Y tomamos el de la izquierda siempre cerrado, o sea, cerrado en 0 y abierto en 1, todo esto, el y va a valer 0. Para los valores cerrado en 1 y abierto en 2, el y va a valer 1, que sería esa gráfica que está ahí. Para 2 y 3, siempre se toma el 2 cerrado y el 3 abierto, y el máximo entero siempre es el de la izquierda, en este caso sería el 2. Para 3 y 4, cerrado en 3 y abierto en 4, el máximo entero sería el de la izquierda, 3. Igual, para menos 1 y 0, cerrado en la izquierda y abierto en la derecha, y el máximo entero siempre va a ser el de la izquierda. Para valores de menos 2 y menos 1, cerrado en menos 2 y abierto en 1, y el valor siempre va a ser el de la izquierda, menos 2 acá y menos 2 acá. Para valores de menos 3 y 2, cerrado en la izquierda en 3 y abierto en menos 2 en la derecha, y siempre se toma el valor siempre de la izquierda, entre menos 3 y menos 2, el menos 3. Y así sucesivamente se van graficando tipo escaleritas. Entonces, indicamos que todas esas escaleritas vendría a ser la función y igual a máximo entero de x. Para hallar el dominio de la función, decimos dominio de la función, en este caso, ¿qué valores tomaría x? Si unimos todos los x entre cerrado y abierto, entre cerrado y abierto, siempre vamos a tomar los cerrados. Entonces aquí no hay huecos en la gráfica. Por lo tanto, el dominio serían todos los reales. El dominio de la función sería todos los reales. Y el rango de la función, como ya hemos indicado, el máximo entero es un n que pertenece a los enteros, y acá en la gráfica claramente se ve que los y serían menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces van a ser todos los enteros. Gracias.